Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos en una nueva emisión más de nuestro programa y de su programa Noticias a Cuadros. Y bueno, como siempre, pues les vamos a dar el resumen de las noticias que fueron de esta semana y de un poquito de la anterior semana. Y bueno, mi nombre es Jorge Hernández, espero que ya lo vayan reconociendo. Y bueno, esta noche me acompaña mi compañero y colega Gustavo García. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Y bueno, sí, como ya lo mencionas, tenemos las noticias más relevantes. Lamentablemente, pues no hay noticias muy buenas. Hemos estado dándole seguimiento a todo esto que ha estado pasando con la anulación de las elecciones, de comprobar un fraude electoral. Y bueno, también eso y lo que ya es de moda aquí en México, pues todo lo que ha habido con la guerra del narcotráfico, la inseguridad y la violencia. Entonces vamos a hablar un poco de eso y bueno, espero que este programa les guste. Esperamos también que nos escriban sus comentarios para si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, lo pueden hacer, nos pueden escribir y podemos seguir en contacto y dar seguimiento a este tipo de noticias. También si saben de algún evento o algo con respecto a todo esto, pues también es bienvenido a la sugerencia que nos puedan dar. También me gustaría mencionar algo, George, que como hay noticias que van evolucionando, probablemente algunos datos que nosotros demos el día de mañana ya no sean los mismos. Entonces nada más hay que tener en cuenta eso. Es lo que le pido al auditorio, que probablemente algunos datos que demos, en medida que vayan pasando las noticias, a lo mejor van evolucionando. A lo mejor un día antes dijimos que no se iban a anular las elecciones, pero quién sabe el día de mañana qué pueda pasar. Entonces nada más eso. Sí, bueno, como bien lo mencionas, las noticias van evolucionando y día que pasa, día que puede cambiar la noticia o pueden cambiar las circunstancias. Pero bueno, hay que arrancarnos con lo que bueno, es una de las noticias muy relevantes, como lo mencionas, en las pasadas elecciones, pues bueno, el PRD y muchas personas, entre ellos yo, argumentamos que hubo fraude electoral. Y bueno, el pasado fin de semana allá en el Zócalo hubo una llamada Expo Fraude, en la cual pues varios miembros estuvieron mostrando pues diversos artículos, así como las tarjetas de Monex, de Soriana, algunos animales, y entre otras cosas a lo que le atribuye que Enrique Peña Nieto compró sus votos con ese tipo de artículos. Y bueno, en el Zócalo se montaron 32 carpas, una por cada entidad federativa, y luego todo eso bueno, ya Andrés Manuel López Obrador la llevó al tribunal como pruebas. Y bueno, están esperando como en 3 semanas a que les den la resolución, porque él sigue argumentando de que se anule la elección, que hay las pruebas suficientes para poder anularla. Entonces, pues habrá que esperar a ver qué sucederá. Pero bueno, no sé, vamos a otra noticia. Vamos a la noticia bueno, que han estado enviando refuerzos a 7 estados de toda la República. Bueno, está el estado de Iztapalapa, está Michoacán, está Guanajuato, Nuevo León. Entonces, toda esta seguridad que se ha estado empleando es precisamente ¿por qué? Porque en estos estados ha habido mucha violencia. Han enviado 600 policías federales, 30 carros radio patrulla, 20 vehículos blindados y un vehículo enlace de comunicaciones. Bueno, con alta tecnología, precisamente ¿por qué? Porque la violencia no ha cesado. Esperemos que no pase lo que en Ciudad Juárez. En Ciudad Juárez también se reforzó muchísimo la seguridad, hubo muchísimos militares que estaban dentro de la ciudad, pero la delincuencia no disminuyó y bueno, ¿qué está pasando? Ya es muy sabido que esta lucha contra el narcotráfico y esta lucha que nosotros tenemos con la seguridad, pues está fracasando, vemos más inseguridad, vemos que los narcotraficantes están más violentos y vemos que sus estrategias incluso han evolucionado, y a eso hay que agregarle pues los militares y los policías que están aliados con el narcotráfico. Entonces, ¿qué está pasando? Pues es evidente que la estrategia está fracasando. Así es, y bueno, lo peor es que los que sufren las consecuencias somos nosotros los ciudadanos, que ya no podemos ni siquiera salir a una plaza pública o ¿cómo se llama? O a las escuelas o a cualquier lugar. ¿Por qué? Por la violencia. Por ejemplo, en Apatzingán se puede decir que está en un estado de sitio, porque pues, ni siquiera pueden salir a los comercios por el miedo. Y pues eso es a lo que te lleva, a tener miedo de ni siquiera poder salir de tu casa.
Entonces, pues realmente la situación sí se está saliendo de control y ya en muchos estados, o sea, ya para que sean 7 más los que ya había, o sea, por ejemplo en Guadalajara hubo un tiempo que hubo mucha violencia, Veracruz hubo mucho tiempo en el que hubo violencia, Chihuahua. Entonces, pues ahora sí que está pasando. Pues es un tema donde hay polémica. Por ejemplo, en Los Señores del Narco, Anabel Hernández argumenta que el gobierno de Felipe Calderón posiblemente está aliado con el cártel de Sinaloa, y hay muchísimos periodistas que argumentan esto. Hay quienes incluso dicen que el hecho de que se esté fracasando en esta lucha contra el narcotráfico es planeado, que incluso esto está planeado. Entonces hay muchas teorías ahí al aire, hay muchos analistas evaluando la situación y ver qué posibles soluciones hay a todo esto, pero es evidente que este tipo de estrategias lo único que hace es violentar más a los narcotraficantes. En una ocasión vi una encuesta, la estaba presentando un analista, me acuerdo ahí en el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y él ahí, bueno, en esa encuesta demostró que los sicarios no han aumentado, lo que han aumentado es el número de víctimas. Si un sicario en un año mataba a 3 personas, en un año ya mataba a 10 personas. Entonces lo que han aumentado y ha sido más efectivo, pues son sus estrategias. Han sido las víctimas, pero bueno. Vámonos sí a lo de la masacre que pasó por allá, Jorge. A ver, cuéntanos. Pues sí, bueno, esperemos que en esos estados se mejore la situación. Y bueno, la masacre que ocurrió en Texas, otra vez no lleva ni una semana que estuvimos hablando del control de armas, de que la masacre que hubo en un templo Sikh, y otra vez nos enteramos de que hubo otra masacre. Ahora en Texas, bueno, un señor que tenía, ya después en las investigaciones, toda la cosa, vieron que tenía hasta armas largas, o sea, era un portador de armas largas. Y bueno, él empezó el tiroteo matando a 3 personas porque creo que lo iban a sacar de su casa o iban a hacer una investigación en su casa. Y bueno, lamentablemente pues él se puso violento, sacó pistolas, armas y empezó a disparar, matando a 3 personas pues ahora sí que en su intento de evadir la justicia. Y bueno, es lamentable que de todas formas, con todo esto que está pasando, sigan diciendo que el problema no es el control de armas, que son otras cuestiones, que es la personalidad de las personas, valga la redundancia, de que ellos actúan violentamente contra otras personas, o sea, no le atribuyen eso a la posesión de armas, que yo digo que sí tiene algo que ver, el que tengas un arma, el que la puedas utilizar en tu contra o a tu favor, o sea. Sí, bueno, yo creo que ahí, bueno, en el empirismo hay una objeción que dice que tienes que hacer una conexión necesaria entre la evidencia y el suceso, lo que está pasando. Por ejemplo, es difícil que hagas una conexión en cuanto al hecho de que las armas se están legalizando y personas así puedan tener armas de ese calibre, y que realmente el otro hecho de que haya personas que son psicópatas y que no se tientan el corazón para matar a alguien. Entonces yo creo que parte es de eso de que a lo mejor no quieran ver eso, de que es por el control de armas. Y bueno, pues ¿qué está pasando ahí con Estados Unidos? O sea, ¿qué intereses hay dentro de cuántas ganancias está dejando la venta de armas? ¿Por qué los gobiernos de Estados Unidos y los partidos de allá y toda esta gente que tiene esto a su mano, pues no está actuando? Entonces necesitaríamos ver qué también hay ahí de fondo, sí, cuáles son las causas de este tipo de fenómeno. Entonces pues necesitaríamos ver, y Estados Unidos tiene que dar una respuesta. Se habla mucho de los cárteles de aquí de México también, pero nada de los de allá. Bueno, vamos a un corte comercial, seguimos en Noticias a 4 y quédense porque tenemos otras noticias muy, muy interesantes. Yo soy Iván Marlo. Elisa Garduño. Y un saludote para los Cuadro TV. Un beso grande. Sigamos apoyando el arte. Hola, yo soy Jorge y para mí es importante leer porque podemos aprender mucho de los libros y nos enseñan cosas nuevas.
Ya estamos de regreso en Noticias a Cuadro y bueno, seguimos comentando las noticias. Jorge, ¿qué nota tenemos? Bueno, una nota que pasó igual en esta semana es de que la reina del Pacífico fue extraditada a Estados Unidos por, bueno, presuntos cargos de que ella permitió el paso de cocaína de Colombia a Estados Unidos, pero laborando desde aquí, desde México. Entonces, por esa razón ya se le transfirió, bueno, ya se le pasó, se extraditó más bien dicho, a Estados Unidos. Entonces, bueno, ya está allá, ya le hicieron el juicio y toda la cosa. Y le dijeron que desgraciadamente no podía salir bajo fianza porque el juez argumenta de que ella no está capacitada para estar entre la sociedad, que es una persona peligrosa. Y más siendo mexicana, pues peor tantito, porque como los mexicanos se les ve muy coludidos con los cárteles de Colombia, entonces pues ya mucho peor para su estatus allá, que sea mexicana. Entonces, ¿y qué diferencia hay entre las leyes que, bueno, ejercen ahí en Estados Unidos y aquí en México? Y bueno, los gobiernos de la Latino, porque me imagino que hay ciertas diferencias. Pues bueno, por ejemplo, la cuestión de que la hayan extraditado es de que aquí ya se le había absuelto de sus cargos, pero no la habían soltado debido a que se estaba viendo si la extraditaban o no la extraditaban. Entonces por eso mientras permanecía en la cárcel, hasta ver si la transferían para allá o no la transferían. Digo, ya la transfirieron, entonces pues ya Estados Unidos se encargará de darle sentencia y ver cuál es lo que le corresponde, cuántos años tendrá que cumplir allá y toda la cosa, porque bueno, como te menciono, aquí ya estaba libre, bueno, ya estaba absuelta, pero como todavía se podía extraditar, entonces por eso seguía en la cárcel. Bueno, y también hay que notar que ella es una figura muy conocida precisamente por todo el caso que se llevó. Es una noticia que ha estado evolucionando y bueno, yo creo que es una de las figuras más representativas del narco y una de las mujeres pues más famosas en ese sentido. Y por ejemplo, yo estaba escuchando cuando estaba dando sus declaraciones, porque ella las hizo en español y decía que, bueno, cuando le preguntaban a qué se dedicaba, pues ella dijo que ama de casa, y luego le preguntaron, no, pero ¿qué más hace? Y ella dijo, no, pues yo, ¿qué soy? ¿Qué hago? Mercancía, por ejemplo, traspaso mercancía, pero pues ella dijo de otras cosas, ¿no? De papelería y cuestiones así, pero pues obvio, ni modo que dijera, no, pues me dedico a traspasar droga de Colombia a Estados Unidos, pues por supuesto que jamás lo va a hacer. Pero sí, o sea, pues ahora sí que habrá que ver cuál es la sentencia que le van a dictar y cuántos años tendrá que purgar allá. Pues bueno, yo digo que mientras realmente pues se le castiga como debe ser con respecto a la ley, pues está bien, porque bueno, aquí en México los tribunales de justicia pues están por los suelos. Sí, definitivamente. Bueno, ¿qué te parece si ahora pasamos a lo que va a ocurrir en el Distrito Federal? Debido a que pues, en lo que va del semestre ha habido alrededor de 30,000 multas por exceso de velocidad. Entonces lo que ha dicho el gobierno, que van a poner 130 radares en todo el distrito para así que cazar a todos los corredores o a los que le metan pie al acelerador, que para mí se me hace una medida muy buena porque eso evita muchos accidentes realmente. Entonces, pues ahora sí que a esperar que funcionen realmente los radares, porque luego están, pero pues no funcionan. Entonces, ¿cómo le hacemos? Pero para mí es una medida muy, 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 muy buena. Pues yo creo que también deberían de combatir la cultura, porque aquí en México no se tiene esa cultura. Aquí en México no se tiene la cultura de, por ejemplo, respetar los señalamientos, no se tiene la cultura de ponerte el cinturón de seguridad y yo creo que también deberían de ver eso, porque imagínate, bueno, tienes estrategias, por ejemplo, este tipo de radares, haces una inversión, pero si la gente aún lo ve como algo innecesario o simplemente no quiere respetar, pues yo creo que vamos a seguir teniendo los mismos accidentes, vamos a seguir teniendo los mismos índices de siempre. Entonces yo creo que deberían de combatir eso. Es con lo que pasa también con el ambiente, por ejemplo, pues como no se tiene esa cultura de cuidar, de no tirar tu basura, yo creo que mucho tiene que ver con la mentalidad y el pensamiento de las personas. Yo creo que ahí las personas necesitan un cambio de paradigma para que realmente concienticen que deben de respetar todo eso, y en este caso los excesos de velocidad. No cualquiera que se sube a un volante sabe manejar. Exactamente.
Sí, además, por ejemplo, aquí no es como en otros países que sí está legislado, ¿no? Para obtener tu licencia tienes que pasar por muchos exámenes para poder, ahora sí que obtener tu licencia. Aquí llegas, pagas una multita y ya te la dan. Y pues con toda la seguridad del mundo, pues tú puedes seguir manejando tu coche. Y sabes que cualquier loco puede obtener su licencia en Sí, México. y es que aquí obtienes todo. También es bien sabido que obtienes cualquier documento, donde sea, y bueno, con un buen dinerito, y eso perjudica mucho a la sociedad. A lo mejor por querer salir del problema en ese momento, pero trae consecuencias a largo plazo. Y bueno, yo creo que deberíamos ya de quitarnos esa mentalidad y de hacer las cosas como se deben. Sí, o sea, si no eres apto para manejar, pues con la pena agarra transporte público, porque también esa es otra, los del transporte público, pues muchos manejan como bestias, la verdad, o sea, ni siquiera se dan cuenta de que están llevando la vida de muchas personas. Y últimamente, ¿cuántos accidentes no ha habido de que chocaron, de que se cayeron de un puente? ¿Y por qué? Por descuido de las personas. Pero bueno, ahora sí que los invitamos a tomar conciencia realmente, ¿no? Porque solo depende de nosotros. Y bueno, ¿qué te parece si continuamos con... Bueno, algo que se me hace muy despectivo para nosotros los mexicanos es de que actualmente se está utilizando el término mexicanización como algo grave, ¿no? Por ejemplo, sucedió en Chile de que a una chica le intentaron incendiar y toda la cosa, y un juez de seguridad o un ministro de seguridad, algo así, mencionó que fue un tipo como de mexicanización, o sea, como algo despectivo, diciendo de que ya el término mexicanización se refiere a algo vandálico, no sé, algo negativo, cuando realmente pues dices, ¿qué hubo? O sea, nosotros qué culpa tenemos de eso. No todos los mexicanos somos iguales, no todos somos delincuentes, no todos nos dedicamos al narco, no todos nos dedicamos a violar a las personas, o sea, que realmente no se puede generalizar. Fue algo como que lo que ocurrió con la influenza, que decían que era la influenza mexicana, pues cuando no. O sea, porque eso genera que haya un poco de discriminación. Exactamente, de discriminación, fue la palabra discriminación. Sí, de discriminación contra los mexicanos. De racismo. No, de todo eso de racismo, de discriminación. Porque pues a nosotros los mexicanos nos perjudica, porque si vas a otro país dicen, no, ahí viene el narcotraficante. ¿O no? Yo creo que nadie está libre de los prejuicios, nadie está libre de los prejuicios, y bueno, con estos acontecimientos que han pasado en México, pues tenemos una imagen en los países. Yo conocí a unos chicos guatemaltecos y como que al principio eran así, como que se cuidaban de que yo les fuera a hacer algo, no sé, como que se tiene ese prejuicio con respecto a los mexicanos, y de hecho ya que se fueron me dijeron, no, yo tenía una idea, dice, y me doy cuenta que pues no todos los mexicanos son como son. Lo mismo pasa con nosotros, o sea, tenemos una idea, por ejemplo, de los gringos, y a lo mejor ese prejuicio, al menos que lo evidenciemos, a menos que veamos que no son como realmente uno piensa que lo son, pues yo creo que nos vamos a librar de todo eso. Y lamentable que en México pues todavía tengan esa imagen de nosotros. Hay países donde todavía piensan que estamos con nuestro gorrito sentados afuera de un bar y flojeando. Entonces pues no somos libres de lo que son los prejuicios, y pues lamentablemente esto también nos afecta internacionalmente. Pues sí, bueno, lo peor, en lo que yo estoy en contra es que sean las personas públicas las que empiecen a utilizar ese término estos términos, ¿no? Que incluso dicen, bueno, perdonen el término, lo que sea, pero pues ¿para qué lo utilizas? O sea, viendo tantos términos, tantos sinónimos, ¿por qué ocupar mexicanización para algo despectivo? No sé, es como que lo que yo estoy un poco en contra. Como el famoso nica. Exactamente. Sí, eso es totalmente despectivo. Bueno, seguimos en Noticias a Cuadro. Y bueno, espero que estas noticias les estén gustando. Vamos a un corte comercial y no se despeguen porque vamos a seguir comentando. Recuerden que nos pueden escribir y nos pueden mandar sus comentarios. Un saludo y un abrazo muy grande a todos los chicos que sintonizan Cuadro TV. El arte hay un proceso. ¿Que quieren estar bien informados? Aquellos libros que nos dejan para que nosotros tengamos un primer contacto con la literatura.
soy Vania, para mí es importante leer porque puedo explorar más. Bueno, ya estamos de regreso ahora sí en Noticias a Cuadro. Bueno, ¿qué te parece que si hablamos de esta noticia que la verdad a mí sí me tiene un poco indignado y hasta yo digo que hasta cierto punto es muy contradictorio el hecho de que, bueno, el otro candidato, Michael Romney, fue el que dijo que Barack Obama ha sido el gran deportador porque en lo que va de su gobierno ha habido 1,5 millones de documentados que han sido, pues ahora sí que repatriados a sus lugares de origen. Y bueno, ha sido como que, bueno, en términos generales ha sido el presidente que más indocumentados ha repatriado. Entonces, pues, es algo un poco contradictorio porque ahora Barack Obama salió a decir que no, que va a haber una amnistía por los indocumentados y que tienen que cumplir ciertas cualidades para poder obtenerla y no ser deportados. Pero pues es una gran contradicción porque realmente ahorita lo está haciendo por campaña. Pero ya durante todo su gobierno se le olvidaron mucho los indocumentados, se le olvidaron mucho los afroamericanos. Muchas promesas que dijo que iba a cumplir, jamás las cumplió. Entonces realmente para mí Barack Obama como que sí está decayendo mucho y está dando patadas de ahogado. Sí, bueno, en lo que fue el transcurso de su gobierno, pues él cayó mucho en las encuestas de popularidad y de simpatía que tenía con las personas. Yo creo que la imagen de Barack Obama, pues la que se había vendido era que iba a solucionar ciertos aspectos de Estados Unidos porque iba a ser un presidente negro, porque era el primer presidente negro. Entonces pintaban una tipo de figura mesiánica que iba a hacer lo que no habían hecho los otros presidentes de Estados Unidos. Por ejemplo, que el hecho de ser negro, pues iba a entender lo que era llegar a ese lugar y lo que era la situación de las personas, en este caso pues los latinos, en este caso los negros, en este caso pues todas aquellas personas que no son de Estados Unidos, porque algo que tiene Estados Unidos es que tiene una ideología racista, pero hasta a los dientes, yo creo que la película de Crash, Alto Impacto, lo ilustra muy bien. Ahí tocan mucho el tema del racismo y se hace ver cómo las personas tienen ese prejuicio y una característica que tienen los racistas es que son ignorantes a su ajeno. Por ejemplo, hay estadounidenses, no sé si todavía los haya, pero hay estadounidenses que no saben distinguir entre un mexicano, un guatemalteco y un venezolano. No saben. Y hay estadounidenses que no saben distinguir entre un hindú y un afgano. Entonces, algo que tiene la gente racista es precisamente eso, la ignorancia. Y yo creo que Barack Obama no cambió para nada eso. Es irónico también y hasta una burla que haya ganado el Premio Nobel a la Paz. Exactamente, pues yo digo que más bien es una burla, pero pues ahora sí que los indocumentados van a ser los que van a ser el gran peso en estas próximas elecciones. Y bueno, ¿qué te parece? Bueno, seguimos en Estados Unidos, porque ya el Movimiento por la Paz de Javier Sicilia pues ya llegó allí. Allá esperan llegar a Washington el 12 de septiembre más o menos, van a estar pasando por varias ciudades, toda la cosa. Y lo que ellos están argumentando o que están buscando es decirle a los dos gobiernos, tanto al de México como al de Estados Unidos, decirles que ya frenen esta violencia, o sea, ¿cómo se llama? Esta guerra contra el narcotráfico, que nada está dejando, que como lo vimos anteriormente, está incrementando en varios estados, tanto de aquí de México como de allá de Estados Unidos. Realmente la violencia está muy desatada y dicen, es una guerra que nadie está ganando, al contrario, estamos perdiendo. Los que estamos perdiendo más somos los pobladores, los civiles. Entonces ellos están buscando eso y también un poco de argumentar de que ya de Estados Unidos, bueno, si quieren seguir acá con su negocio de las armas, pues muy bien, pero que por favor ya dejen de mandar armas a México, porque los afectados somos nosotros. Sí, y bueno, y por eso, bueno, a Estados Unidos también se le caracteriza porque es un país sanguinario y que nada más obedece a su agenda y a sus propios intereses. Entonces, pues yo creo que esto que Javier Sicilia está haciendo me parece muy bien y un movimiento de protesta que realmente tiene que surtir un efecto. O sea, si en México no está surtiendo, pues esperemos que en Estados Unidos sí haya ese tipo de efecto.
Ahora, se dice mucho de lo que está pasando aquí en México y de los cárteles que hay aquí, pero no se habla nada de los cárteles de Estados Unidos, no se habla nada de las organizaciones que hay allá, porque Estados Unidos también tiene organizaciones criminales que afectan directamente al país. Ellos son los principales consumidores de droga. Entonces, sí están vinculados Estados Unidos y México, pero como que Estados Unidos ha querido lavarse las manos en ese sentido. Entonces yo creo que lo que Javier Sicilia va a hacer, pues está muy bien, porque también ellos son culpables y de que esto no se esté paralizando realmente. Pues sí tienen que tomar como que su parte y decir, bueno, también la estamos regando, no toda la culpa es de México. Además, pon tú, en México y en Colombia se produce, pero realmente los que la consumen son los de Estados Unidos. Si ellos dejaran de consumirla, pues yo creo que habría un gran cambio. Pero ¿qué pasa? Pues ellos también sacan sus paletas de marihuana, sus helados de marihuana, entonces pues también ellos mismos le dan fomento a todo eso. Sí, y aparte, pues Estados Unidos es un país totalmente consumidor en todos los aspectos y yo creo que en Estados Unidos hay una crisis moral y de valores peor que aquí en México, ¿eh? Creo que ahí se ha olvidado pues ese tipo de valores. Exactamente, y bueno, yo hasta los invito a que sí vean la película de Crash, la que dijiste, porque realmente ahí nos habla mucho de esto y de otras cuestiones que... Se les va a hacer un nudo en la garganta, se los garantizo. Dos nudos, así vean, búscanla. Y bueno, ¿qué te parece? Si terminamos con lo que fue la clausura de los Juegos Olímpicos, pues ya desafortunadamente terminaron. Yo incluso en Facebook y en Twitter escuchaba mucha gente que decía, no, pero ahora que voy a ver en la televisión, ya voy a tener que buscar una vida social, porque realmente estas 2 semanas, pues yo la verdad sí me la pasé viendo varios deportes, porque pues a mí las Olimpiadas me gustan más. Y bueno, afortunadamente obtuvimos una medalla de oro en el fútbol, venciendo al equipo de Brasil. Muchos decían que no se podía, pero sí se pudo. Y también, la dejaron un poco de lado, pero también esta María del Rosario pudo ganar una medalla de bronce, muy bien ganada, en taekwondo. Entonces, pues la verdad creo que le fue muy bien a la delegación mexicana. Pudimos haber obtenido más, pero pues yo la verdad sí me quedé satisfecho con lo que pasó. Y bueno, la clausura también estuvo muy emotiva, porque hubo varios cantantes, hubo varios performances. Entonces, y creo que lo más emotivo fue tanto el homenaje a John Lennon como el homenaje a Freddie Mercury. Creo que fueron, como son dos de las figuras más representativas de allá de Londres, yo creo que realmente estuvo muy bien. Muchos dicen que la inauguración estuvo 1000 veces mejor. Pues la verdad a mí sí me gustó la clausura. La verdad yo me quedé un muy buen sabor de boca con estos Juegos Olímpicos. Bueno, y pues ya nos hacía falta, ¿no? Algo de buenas noticias. Sí. Y para, esta situación en la que estamos viviendo, yo creo que las Olimpiadas en cierto sentido pues ayudaron. La satisfacción de haber ganado una medalla de oro. Yo creo que aquí en México pues somos muy fanáticos del fútbol, entonces pues yo creo que México se lleva una satisfacción en ese aspecto. Esperemos mejoremos, ¿no? Mejoremos y nos traigamos más medallas de oro y pues muchas más cosas. Y bueno, yo creo que fue un aire bueno. Sí, además yo espero que ojalá eso sea un parteaguas para el deporte mexicano de aquí. O sea, para que del fútbol que vimos allá en las Olimpiadas, espero que se vea el cambio acá. O sea, en la liga de acá. Esperemos que así sea y esto, ayude a cambiar un poco la mentalidad. Dejemos a un lado el pesimismo y seamos un poquito más optimistas. Esto fue Noticias a Cuadro. Y ya saben, nos pueden mandar sus comentarios a noticiasacuadro@cuadrotv.com. Pueden escribirnos ahí y si no están de acuerdo con alguno de los temas que mencionamos, algún comentario, si están de acuerdo, sugerencias, lo que sea, pueden escribirnos. Los dejamos y los esperamos nuevamente el viernes en la noche, aquí mismo en Cuadro TV y con las noticias más relevantes de la semana. Aunque también los invito a que no se pierdan este lunes lo que vamos a ver de teatro allá de la Fragua del Imaginero. La verdad va a estar muy interesante, Betty lo pasa. La verdad a mí me gustó. Esa Betty se la pasa saliendo nada más. Sí, ya nos invita. Que nos inviten. Pero bueno, ¿qué te parece? Ahora sí despedimos el programa. Esto fue todo por hoy. Gracias, Gustavo. Pues muy buenas noches a todos. Muy buenas noches.